Bienvenidos. Por favor, tomen sus asientos. Ok, muy buenos días. Bienvenido a la Sociedad Bíblica Chilena. Estamos muy complacidos de poder tenerle en esta hermosa mañana del 23 de abril del 2024. Un día especial para la literatura, no solamente nacional, sino a nivel mundial. El Día Internacional del Libro. La Biblia es el libro de los libros. Históricamente podemos ver que el libro más vendido es la Biblia. Después hay otros autores como el Quijote de la Mancha, todos esos textos también que son dentro de la literatura muy importantes, pero la Biblia tiene un hito especial a nivel mundial y cómo impacta la vida hoy en día. Y la Sociedad Bíblica Chilena lleva más de 200 años haciendo ese trabajo de llevar la palabra de Dios. A los albores de la independencia, la Sociedad Bíblica ya estaba presente a través de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera con los primeros colportores que llegaron aquí a Valparaíso trayendo Nuevos Testamentos. Los primeros fueron ingresados sin un permiso legal, luego posteriormente se hizo de esa forma y en forma legal, y lógicamente desde los albores de la independencia está ya la Biblia o el Nuevo Testamento introducido acá en Chile. Y la Sociedad Bíblica, como motivo principal o como misión, tiene de traducir, producir y distribuir la Biblia. Y eso lo que nosotros a través de los tiempos hemos hecho. Se ha ido traspasando de generación en generación a través de diferentes liderazgos. Y la Sociedad Bíblica no solamente está presente en Chile, estamos más de 150 países presentes, que hay oficinas como la que usted en este momento están, otras quizá de otra forma, pero la Sociedad Bíblica en cada país hay una entidad donde podemos encontrar Biblias. Bueno, la Biblia más conocida es la Reina Valera Contemporánea, como dicen, la reina de las reinas. Pero bueno, también hay otras casas editoriales y dentro de la Sociedad Bíblica también tenemos recursos como la Reina Valera Contemporánea, Dios habla hoy, traducción lenguaje actual. Así que estamos muy complacidos hoy día en el Día Internacional del Libro, 23 de abril, en poder contar también con un autor nacional, que es el pastor Francisco Javier Rivera, quien está con nosotros. Él ha escrito ya bastante literatura, bastante material, el cual también ha ayudado a que las personas puedan entender, comprender y visualizar también a través de la escritura, que Dios también le ha permitido a él poder llevar a cabo. Así que, pastor Francisco Javier, muy complacido que esté en la casa de la Biblia. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Mis primeros libros fueron editados y diagramados y publicados acá en Sociedad Bíblica. Y bueno, así que hay historial con Marcelo, que hablamos recién, don Eduardo Carrillo. Él, por ejemplo, me sugirió este libro de Reflexión en Red, hacerlo en tipo cuadernillo, para que sea de estudio, no como cualquier libro que tiene otro formato, más grande. Y fíjese que han surgido varios libros de esta naturaleza. Por ejemplo, Los cielos se abren, que es un libro que yo diría cómo caminar por fe y sobre todo cómo enfrentar las adversidades. Aquí están seleccionados unos 12 textos bíblicos de personas de carne y hueso que nos antecedieron y que pasaron por problemas de mucha angustia, de mucho dolor, de mucha incertidumbre, y cómo la palabra de Dios y la gracia del Señor logró resolver y salir adelante. Bueno, y otros libros más, como lo está aquí atrás, hay un estudio de Apocalipsis, hay también un estudio muy especial porque son de los avivamientos, pero no los avivamientos eclesiásticos. Normalmente los cristianos conocemos y se nos habla del avivamiento wesleyano, del primer avivamiento, del segundo, del avivamiento en Escocia, en tiempos de Spurgeon, de Charles Finney, etc. Pero aquí están rescatados avivamientos nacionales que ocurrieron en el Antiguo Testamento,
particularmente las reformas que hicieron el rey Asa, José de 60, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo, y compuesto por 40 autores distintos, con personalidades, con oficios, con trayectorias, con realidades muy diferentes, que lo hace extraordinario. No hay otro libro en la historia, ni habrá, que pueda contener estas particularidades que estamos resaltando en esta hora. Normalmente un escritor puede demorarse, supongamos, toda su vida, 70 años en escribir un libro, por decir algo. Pero 1500 años. Y hay algo que es una palabra que me gustaría recalcar, que es poco conocida, que es la inerrancia de las escrituras. La palabra inerrancia significa que está libre de equívocos. A veces uno puede no entender algunos conceptos, puede aparentes contradicciones. Por ejemplo, en los evangelios llamados sinópticos de San Juan, Mateo, Marcos y Lucas. San Juan no, Mateo, Marcos y Lucas, los sinópticos, relatan un hecho, supongamos la sanidad de un ciego, de un cojo, o cualquier relato, desde tres miradas distintas, como si estamos en una esquina y cada uno está en una de las cuatro esquinas del vértice de estas dos calles y ve un accidente. El relato del que está en una esquina va a ver lo que él vio desde esa perspectiva, el otro va a mirar de ahí y no se contradice, porque él vio algo que complementa, y así, ¿no? Entonces, a veces la gente dice, mira, aquí dice que fueron dos ciegos y acá dice que es uno, o alguna cosa. Se trata de ese tema, pero no hay nada contradictorio. Esa es la inerrancia de las escrituras. Ahora, volviendo un poco a la parte testimonial, en mi época de juventud, 13, 14 años, tuve en una búsqueda espiritual que me llevó a indagar en la literatura y comencé a leer comenzando, como uno era joven ahí, con los poetas malditos que se llaman, Paul Rimbaud, Paul Verlaine, en fin, Baudelaire, que eran poetas existencialistas, rupturistas, diríamos, antisistema de lo que había en la época, y otros, y de ahí me fui indagando para recorrer prácticamente de lo primero que se hablaba en el mundo secular, de la literatura, que es la poetisa Safo del siglo VI, V antes de Cristo, que es una mujer, y de ahí todo el historial buscando. Ahora es curioso, la literatura es peligrosa. La literatura tiene el efecto de afectar el pensamiento, afectar los sentimientos, y si es bueno un escritor también, como en el caso particular. A mí me llevó a perder la fe en Dios, me llevó a una búsqueda totalmente secularista, humanista,
de lo que significa la necesidad espiritual que todos tenemos. Y bueno, desarrollé el mundo del arte complementado con museos, con la pintura, indagando, estudiando, maravillado por todas las expresiones artísticas que eso significaba, y por cierto el teatro, que me hizo de abandonar ingeniería y estudiar después la escuela de teatro. Mire, parece un absurdo hoy día, habiendo entrado a ingeniería en la Universidad de Chile, que era muy difícil entrar en aquellos años, y había muy pocas, dos universidades que daban esas carreras solamente, o unas tres fue de otra provincia, y abandonarla por el arte. Nos casamos muy joven con un chiquillo. ¿Quién se casa hoy a los 20 años? La verdad, con todo el antecedente de fracasar, sin ningún tipo de madurez. Y a los 7 años de casado, el Señor obró milagrosamente en nuestra vida. Habíamos partido de viaje con la idea de llegar a la India, y resulta que llegamos solamente hasta Perú, hasta Lima, y se desata el golpe militar en Chile, y entonces mandamos a buscar a nuestro hijo, que se había quedado con mi suegra, y seguimos con él. Pero eso nos hizo cambiar totalmente la perspectiva, y en vez de seguir viajando, nos fuimos a la sierra a vivir. No sé si alguno conoce el Valle Sagrado de los Incas y de Urubamba, alguien que puede haber estado en Machu Picchu, cerca de esa zona, a vivir y convivir con los campesinos de ese lugar. Y ahí nos convertimos al Señor. Y he resaltado porque después me di cuenta, nos convertimos con este libro santo, que de alguna manera llegó a nuestras manos, sin haber entrado nunca a una iglesia evangélica, sin haber tenido nunca ni siquiera una conversación con un pastor. Por eso que en mis años de ministerio, esto pasó hace 50 años ya exactamente, marzo del 74, lo que les estoy relatando, sin haber entrado nunca a una iglesia, ni tener ningún contacto ni familiar, ni personal con algún pastor o una iglesia. Y por eso en el ministerio he recalcado tanto la necesidad de escudriñar la palabra. La palabra de Dios y el Espíritu Santo son imbatibles, son poderosos, es un agente de cambio extraordinario, transforma la vida, da luz donde parece que no la hay, etc. Y por eso, bueno, y ya en ese entonces yo escribía poemas y tenía un cajón lleno, un baúl de esos que se viajaban en los barcos de la abuelita, los abuelos, esos baúles grandes, llenos de escritos, de poemas. Ahora tengo la parte testimonial de haber aparecido en una revista al lado de Pablo de Roca, de Vicente Huidobro, de Gabriela Mistral, de Pablo Neruda, y hablaba de las nuevas generaciones, y ahí aparecía yo con otros amigos que habíamos formado un grupo de poesía en forma espontánea, antisistema. Y hasta el día de hoy hay montones de estudios. Bueno, dos de los nuestros han sido candidatos al Premio Nacional de Literatura, uno lo consiguió, y otra poetisa sacó recién el año pasado el León de Oro de Venecia. Nada menos, la primera latinoamericana que recibe ese galardón, ¿no? Así que el conocimiento, el contacto con esta palabra bendita hizo que dejáramos el mundo del arte. Y cuando regresamos a Chile después de un par de años, ya convertidos, tuvimos que dejar la profesión y partir de cero. Pero sin nada por delante y por atrás, pero la palabra de Dios como rectora de nuestra vida y guía. Y así fue como por 30 años por lo menos dejé de escribir. Primero quemé todo ese baúl entero, hice una hoguera literalmente en el jardín de la casa y quemé todo eso escritos, porque eran nihilistas, caóticos, antisistema, de rebeldía, y muy poéticos, como
como digo, con aciertos poéticos. Quizás ya me habría sacado un premio con esos libros de literatura. Y los quemé. Y los quemé porque había leído en el libro de los Hechos de los Apóstoles, no sé si ustedes se recuerdan un pasaje, donde dice que traían todos los libros de magia y los quemaron. Con ese concepto de quemar, y eso implica el daño de la literatura. Ahora uno se pregunta por qué la Biblia ha sido tan opuesta a través de los siglos. Hay momentos de persecución donde se quemaban en las plazas públicas los ejemplares de la Biblia, porque tiene poder, y la literatura en general tiene una eficacia y una influencia muy grande en la mente humana. Ahora, tristemente, la sociedad contemporánea de Chile es uno de los países, leía que de los principales de la OCDE, que es como un pachón de ideal que tiene la sociedad en economía y en igualdad, es de los países que menos lee. De los que menos lee. No hay hambre, sed de la lectura. Ahora digo yo, menos mal que hay mucha lectura muy buena, pero hay otra también muy peligrosa, como les doy testimonio. Por lo menos a los cristianos nos queda la responsabilidad de escudriñar la Escritura. Y quisiera resaltar el término escudriñar, porque Jesús dijo escudriñar la Escritura, porque a ustedes les parece que tiene vida eterna, ¿no? Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces hay que despertar, y esa es una de las preocupaciones pastorales que en la iglesia, gracias a Dios, que hasta el día de hoy he pastoreado, es obediente, y hay una gran cantidad de personas que están escudriñando la Escritura. Leer es una cosa, escudriñar es otra. Escudriñar es indagar, como digo, es como el oro o el metal precioso que está mezclado con la roca en los profundos de la montaña, y hay que con una picota picar y extraer el diamante, el oro, el contenido, ¿no? Y la Escritura, entonces, el concepto de escudriñar es indagar, investigar, no es solo leer, no es solo que entre por un oído y se va al otro, es que se llegue al corazón, y eso entonces requiere la asistencia del Espíritu Santo y, por cierto, el hambre y sed que cada uno debe colocarlo. He visto cambios notorios en la congregación. Algunos llegaron jovencitos y otros ya veteranos. Cuando digo a una hermana, le dije, bienvenida veterana. Entonces yo le digo, es un honor. Las veteranas de guerra, los veteranos de guerra es un honor, se les condecora, se les coloca. Han vivido 20, 30, 50 años fieles al Señor. Entonces son veteranas y veteranos. Y yo lo digo en el sentido, pero la hermana no lo entendió así. Tuve que pedirle disculpas, pedirle perdón, que el sentido que le decía era eso, ¿no? Así que hay varios veteranos y veteranos en la congregación. Y en general ha habido este espíritu de estudio. Durante todo mi ministerio hemos enfatizado lo que es la Academia Bíblica. Recuerdo un pionero en este tema, que fue Les Thompson, no sé si alguien ubica la Universidad Flet, son los libros de Flet, no sé si aquí los venden en la... ¿Cierto? Y hay muchos pastores en Latinoamérica que se han instruido a través de eso, de literatura. Pero él tenía un eslogan al final de cada libro, hablaba de un seminario en cada iglesia. O sea, desmistificaba el tema de los seminarios teológicos. Y uno de este mismo sentido me llevó a mí a hacer un estudio sobre otro de los libros que es este, que se llama Escuelas de Profetas. Ahora lo tuve que poner en particular porque hoy día hay mucha controversia sobre los profetas. Aquí se trata de las escuelas de profetas que había en tiempos de Elías, de Eliseo, de Samuel. ¿Se acuerdan cuando Samuel ungió a Saúl? Que le dijo, mira, vuelve a tu casa las asnas
aparecieron, tu padre está preocupado de ustedes, regresen. Y en el camino te vas a encontrar con una escuela de profetas que vienen cantando, alabando y enseñando el Evangelio. Entonces hice un estudio sobre los textos donde aparece en el Antiguo Testamento las escuelas de profetas, que son equivalentes a los seminarios teológicos. Y qué interesante, mientras más el pueblo se alejaba de Dios, olvidaba la palabra, la desobedecía, la influencia de las naciones vecinas, su cultura, sus creencias eran más fuertes, entonces sobreabundaban las escuelas de profetas. Acuérdense también cuando Elías por mandato del Señor elige a Eliseo para sucederle en el ministerio. Dice, el Señor me dijo que fuera a Betel, le dice Elías. Quédate aquí esperando. Y Elías le dice, vive Dios que no te dejaré. Y van a Betel y resulta que se encuentran con una escuela de profetas. Y después le dice, el Señor me dijo que fuera a Jericó. Quédate aquí esperando. No, vive el Señor que no te dejaré. Y lo acompaña. Y así recorre 4 o 5 lugares donde habían escuelas de profetas y en todo tiene encuentro con las escuelas de profetas. Y era, deduzco yo, para presentar a su nuevo líder, porque estas escuelas de profetas no eran anárquicas, sino que dependían del profeta principal. Así que este mismo concepto me llevó a preparar este estudio, que es bien particular, no lo he visto en otros lados, que recoge y analiza un poquito, quizá el precursor de los seminarios teológicos en este sentido fue Yetro. Cuando se encuentra con Moisés y le dice, mira, vas a desmayar, la gente viene a ti, no alcanza a atender a toda la gente, selecciona un grupo de personas, pero le dice, instrúyelos en la palabra, porque ellos tenían que juzgar los pleitos naturales entre seres humanos y las controversias que se deshacen, no conforme a su idea, a su arbitrio, sino conforme a lo que Dios había establecido, que ya estaba explicitado en el libro de Levítico, que dejó Moisés ahí con claridad las normas éticas y las normas judiciales, jurídicas, tanto civiles como penales. Encuentra maravillas ahí. Una vez hice también un estudio sobre todos los conceptos jurídicos que están ahí, que son de mucha utilidad contemporánea. Hablan contra el cohecho, contra el soborno, dice que eso corrompe a las naciones, etcétera, que lo estamos viendo nosotros en el mundo entero, el nivel de corrupción que hay, ¿no? Y ya en Levítico tenemos esa realidad, ¿no? Bueno, y después hice un estudio de Apocalipsis. Yo tengo hartos estudios académicos, porque tuve 6 años para un bachiller en teología, 3 años para una licenciatura y después 3 años para un magíster de estudios académicos. Pero lo que más me apasiona y lo que más entiendo, y habiendo pasado por todo ese rigor académico, es entender el seminario de la iglesia. Y me cuesta inculcar, la gente piensa, y cada día más los seminarios están cambiando su mecánica, porque desde que llegó la internet empezaron a surgir los seminarios online. Y la forma de llegar hoy día a la humanidad con las dificultades de tráfico, hoy día demoramos no sé cuánto rato en buscar un estacionamiento para llegar acá, dando vueltas, ¿cierto? Hay que venirse en metro, el metro está todo atosigado a ciertas horas, en fin. Pero cuesta conseguir, así que les felicito que hayan hecho el esfuerzo de llegar hasta acá. Pero lo estamos transmitiendo por Facebook y lo estamos grabando para la televisión que sale en 60 ciudades, la Televisión Nacional Evangélica, así que no es, la labor no es perdida, se proyecta. Y yo creo que la iglesia hoy día en general debe entender, porque muchos pastores y congregaciones se quejan de que con la pandemia hubo gente que se acostumbró a no asistir al culto. Se ponen cómodos. Y le digo, está bien, es una parte negativa, hay que persuadirlo de la bendición que es congregarse, pero no desestimen
porque el Señor cerró los templos, permitió que se cerraran los templos del mundo entero en forma escalonada. Y eso es para decirnos algo. Yo siempre entiendo que lo primero que quiso el Señor hablarnos fue a la iglesia, con sacarnos de los templos. ¿Se acuerdan esa canción? Saca a Dios de los templos, tráelo al lugar donde tú trabajas. Hoy día la dicotomía entre la vida espiritual eclesiástica y la vida en el hogar y la vida en el trabajo es tan distinta. Muchas veces en el trabajo ni se sabe que son cristianos, ni siquiera hay un testimonio de la fe que tenemos, ¿no? Entonces, he querido dejar, ya después de tantos años de estudiar y escudriñar la Escritura, y además el hecho de estar predicando toda la semana y enseñando y participando durante la semana en otras, en realidad uno ha estudiado la palabra, pero siempre encuentra cosas nuevas que nos conmueven, nos enternecen, nos remecen, porque nosotros somos distintos cada día y la palabra nos habla a lo de hoy y nos proyecta hacia el futuro. Así que tenemos nuestro seminario local en la iglesia, tenemos yo creo que una buena cantidad de alumnos, por lo menos unos 70, especialmente mujeres, han sido las más obedientes, de distinta manera, siempre la mujer más sensible, ¿no? Por eso el Señor la honró, apareciéndose María Magdalena, conversó con la mujer samaritana, rompió esquemas muy grandes. Quizás Pedro por eso no le creyó cuando le vinieron a contar. Vinieron a decirle, mire, vimos al Señor. Estás loca. Y salió corriendo y a ver a la tumba, ¿no? Entonces, la escritura y el estudio, el escudriñar es fundamental. Tengo varias preocupaciones yo pastorales después de estudiar bien. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, lo que está ahí es de fácil. La idea es lo que la iglesia debe conocer, no el teólogo de alta alcurnia que lee, que escudriña, que las opciones del milenio, sino que saber los hechos que están claramente definidos. Hay una tribulación, hay una boda del Cordero, hay un milenio, hay un Armagedón, hay un tribunal de Cristo, hay un tribunal blanco al final. Son conceptos que están claramente delimitados. Si uno sucede un poquito antes o después, el Señor sabrá. Si no nos ha revelado más de lo que está ahí es porque quizás estaríamos desesperados. Pero debemos prepararnos como personas, primero que nada la apostasía. Cuando la gente empieza habiendo persecuciones como hay en otros países, su fe se desaparezca. Y se quedan en casa y reniegan de la fe como está también profetizado. Dice que las guerras, rumores de guerra son principios de dolores. Dice, aún no es el fin, agrega. Porque será predicado el evangelio a toda criatura. Entonces, la idea de evangelizar es permanente porque sigue naciendo gente nueva que no conoce. Y hay muchas partes del mundo donde sencillamente la Biblia está prohibida. Así que la tarea, queridos cristianos, es muy grande, muy amplia. Y mire, he escrito solo, al comienzo ponía los libros porque yo escribía mucha poesía y prosa poética. Y tengo 2 libritos que después los separé porque en el primer libro, el segundo que me comentaba el hermano Eduardo Carrillo, que fue con el primero que tomamos contacto aquí en Sociedad Bíblica para los 3 primeros libros, está mezclado en el libro que los primeros la poesía con conceptos bíblicos, porque la poesía es un modo de expresión. Pero escribí después 2 libros enteramente de poesía. Uno que normalmente, como hemos pastoreado muchos años, 10 años estaba como asistente pastoral en San Bernardo mientras estudiaba, y después más de 30 años acá en Las Condes, Vitacura, donde hay un fuerte catolicismo. Entonces a veces me tocaba predicar ya sea en
en el cementerio, porque en la familia habían católicos y alguien evangélico de nuestra congregación, o también en el culto, conversando con el curita y buscar la forma, ¿no? Entonces me di cuenta que lo mejor, en vez de decir Salmo 28, Salmo 90, verso 12, empezaba a mezclar mis palabras con la poesía bíblica. Y la gente quedaba maravillada. Claro, después en el documento escrito le ponía abajo la versión de dónde era tal salmo, ¿cierto? La vida del hombre son 70 años, la de los más valientes 80, con todo en molestia y trabajo, ¿cierto? Y dice, pedía al Señor para traer sabiduría al corazón, sabiendo que tenemos un límite, etcétera, ¿no? Entonces uno hablaba ahí o de textos de Eclesiastés y hacía alguna alusión a las virtudes de la persona que había fallecido. Y al final registré aquí en este librito esos poemas, pero con esa intencionalidad, ¿ya? Y también otros, como por ejemplo uno que se llama Un hombre alcanzado. Yo me sentía como un hombre alcanzado, con las responsabilidades hogareñas, con 3 hijos, la mantención del hogar y los estudios además y el servicio al Señor, estudiando teología para poder ejercer el pastorado y además sirviendo al Señor, porque no se trata de quedarnos en la casa. Un hombre alcanzado, con la soga al cuello, arrancando de las cuentas vivo, cumpliendo con la luz, el gas, patentes, impuestos, tax, celulares, corriendo para perseguir las circunstancias, con el agua en el pescuezo, entregando 1 minuto para las 12 las propuestas, compromisos y demandas, llegando alcanzado a la hora. Bueno, en fin, ahí sigue, ¿no? Pero relata la realidad que todos tenemos de la lucha diaria por los cuentos. Y en este otro que ya es netamente de poesía, este libro chiquitito, y no lo hago no porque no quiera, sino que me gustaría escribir más, pero el tiempo no lo da. Las labores ministeriales de pastorado son muy amplias y muy demandantes. Dice en el prólogo de este libro, si los hombres callan, las piedras hablarán. Pero como es un texto bíblico, está en cursiva, todo el texto bíblico, pero mezclado con lo que viene. Y dice, las palabras son poderosas para tomarse las calles. Los humanos cometen actos censurables. ¡Qué sorpresa! Son muchos más los anónimos que los galardonados, los que sufren que los que la pasan bien, los que son abusados que los tratados con justicia, los que son difamados por envidia y poder que los que tienen debido proceso. Cuando el mal lo produce un hombre contra otro, es cosa reprochable. Cuando es una institución contra un ser humano, es abominable. Hay cosas que chocan demasiado. Un carabinero que participa de un asalto, un sacerdote que abusa de un niño, un Estado que ejerce terrorismo, un delito cometido con cuello y corbata, un pastor que tranza la verdad por un salario. La cobardía es un mal disfrazado que contamina como estornudo. El pavor se apodera de los débiles. El temor se propaga como cáncer. Los que deben hablar, callan. Bueno, y ahí sigue, ¿no? Como un ejemplo de lo que es. Otro libro notable que tenemos, que lo considero yo muy evangelístico, y ese es el deber de parte de la congregación que está aquí representada por algunos de ustedes, que se llama 40 puntos de encuentro. Y son 40 testimonios de personas de carne y hueso, literales, con nombre y apellido, solo que están cambiados los nombres por protección de su vida y por su familia, donde cuentan descarnadamente cómo sus delitos, sus transgresiones, sus pecados y cómo la gracia de Dios, la palabra del Señor, le llevó a reivindicar y yo diría que es un libro netamente evangelístico. He tenido el testimonio de personas no creyentes que se lo han devorado en una noche.
no pueden pararnos de todo lo que dice. Entonces, por ejemplo, le leo algunos títulos. Quinceañera con hijo. Ya no podía retroceder el tiempo. Me quise casar para irme de la casa. Abusaron de mí. En fin. Y así son relatos bien difíciles, bien honestos, pero con un poder evangelístico muy grande. Así que en este día del libro quisiera incentivarles a que escudriñen la Escritura como primera cosa, y eso lo pueden hacer en su casa a cualquier hora, en cualquier minuto, pidiendo la dirección del Espíritu Santo para que les revele. Y si no, ustedes asisten a congregaciones, a hermanos que han estudiado y tienen cómo hacer consulta. En segundo lugar, si en su iglesia hay seminario o estudios por internet, adelante, no le tenga temor. Lo importante es aprender la palabra. Nosotros tenemos unas 50, 70 señoras en internet, en los distintos cursos que hay, y además presenciales. Tenemos con los varones, etcétera. Y recién me decía, varones, para que retomemos, el hermano Eduardo me comentaba que vio por la televisión o por el Facebook, no sé cómo lo repartimos en redes sociales, esos conversatorios que tenemos en las reuniones de varones donde pescamos un tema y lo comentamos entre varios. Y algunos de esos los grabamos para la televisión. Y dice que él quedó cautivado por eso y que incluso se lo pidieron de otros lados, ¿cierto? Algo así me decía, ¿no? Así que retomemos eso. Usemos las redes sociales, usemos la televisión, usemos todos los medios disponibles, la internet, para propagar la palabra. Y también, si usted pastorea o es líder en la iglesia, traten de tener una academia bíblica o seminario teológico fuerte, firme, gracias, que pueda ayudarle. Ahora, quizás como un amarre que lo tenía de introducción, pero lo haremos de epílogo, que es la primera literatura que aparece en la historia de la humanidad son adagios, refranes, proverbios. Y tiene un sentido muy lógico. No sé si han visto alguna vez o han escuchado la piedra Rosetta, que es una piedra más o menos de este tamaño, que está toda tallada y donde se emana cultura. Pero imagínense lo que sería, por ejemplo, escribir toda la Biblia en piedra. Es una tarea gigantesca. Y así como algunas culturas tenían las pinturas rupestres, el libro de los muertos egipcios, por ejemplo, son puras pinturas que están en los subterráneos de los cementerios, donde habla de lo que ellos pensaban sobre el camino al más allá. Y en general las pinturas que hay, se acaba de descubrir hace pocos días otra, en pocas figuras le están hablando de temas culturales muy grandes. Así pasa con los refranes, los adagios y los Entonces, la cultura antigua, les voy a leer, por ejemplo, algo del Tao Te Ching, que es chino, lo escribió Lao Tse el año 500 a.C. O sea, paralelamente algo pasó en esos años. Hubo un auge muy grande, está toda la cultura griega, con lo que se llama el siglo de oro de Pericles, donde se desarrollan las artes, el teatro, la literatura, Hipócrates con la medicina, donde hace el código hipocrático que hasta el día de hoy está vigente, donde ahí se pronuncia contra la eutanasia y contra el aborto, específicamente, ya en esos años y de un mundo secular. Y, por ejemplo, dice Lao Tse lo siguiente: el que domina a los otros es fuerte, el que se domina a sí mismo es poderoso. Mire, un concepto, dígame usted, si no tiene que ver con que, de alguna forma, con Santiago cuando habla alguien.
La lengua es un órgano difícil de dominar, ¿cierto? Y si uno lo domina es como el timón de un barco que dominaría todo el tema, ¿no? Entonces, palabras cortitas. Sin salir de la puerta se conoce el mundo. Quizá en el propio hogar se ven los problemas, las dificultades, las controversias, etcétera, ¿no? Hay otro tipo de literatura que son los haiku japoneses, que también son cortitos. Aquí está. Los haiku japoneses. Hoy día se han traducido bastante, está muy chiquitita la letra, por eso prefiero. Un haiku dice así: este camino ya nadie lo recorre, salvo el crepúsculo. Piensa usted en ese concepto. Este camino, piensa en el atardecer, en cualquiera de las playas, donde la gente está en los malecones, recorriendo los tornasoles del cielo y el atardecer tan hermoso, ¿no? Que es tan inspirador. Pero dice aquí, este camino ya nadie lo recorre. Algo pasó, está solitario, solamente. Y claro, habría que ver en los antecedentes a qué camino se refiere, ¿cierto? Y así podríamos ver Confucio, que fue también chino: exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Así te ahorrarás disgustos. Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes. Como diciendo, es mejor no saber lo que tengo que hacer. Pero mire qué profundo, ¿no? Y van dejando estos conceptos, muchas veces de sentido común, que los van dejando y van quedando para la historia, como hoy día estos libros ya uno los puede encontrar, antes era muy escaso, ¿no? Así que casi todo el Rig Veda, los Upanishads, todos los libros antiguos están plagados de conceptos de esa naturaleza tipo proverbial. Ahora, un trozo de la escritura que me marcó después de haber escrito entre los 14 y los 25, 27 años que me convertí al Señor, por lo menos 10 años, con una prolífera producción. Después leí lo que escribió Salomón. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En otras palabras, nos está diciendo: no seáis tan solo oidores de la palabra, sino hacedores de ella. ¿Cierto? Que no solamente un recoger en el intelecto, sino que llevarlo a la práctica. Pero este verso donde dice no hay fin de hacer muchos libros, me tuvo más de 30 años sin escribir nada, solamente escribiendo, como lo dije por ahí, en el corazón de las personas, a través de las prédicas, a través de las enseñanzas bíblicas. Uno como pastor o predicador tiene el privilegio de escribir en el corazón, en el alma humana. Y yo espero que el Espíritu Santo selle esas palabras, porque es la palabra de Dios. Y así pasa, ¿no? Y ese ha sido mi consuelo. Pero al final, cuando dije yo, empecé a recorrer ese camino que nadie recorre, del ocaso, dije yo, la vida del hombre tiene su límite y quiero dejar un legado a las nuevas generaciones, y por eso me he apartado tiempo para poder escribir y dejar hasta ahora, y está precisamente esta semana en imprenta el 15º libro que está por salir. Y hay libros de apologética, de defensa del Evangelio,
ponencias que he dado en el Parlamento, como dije, en el Tribunal Constitucional, en charlas sobre ética a niveles empresariales. El Señor me ha permitido disertar y dejar una cosmovisión bíblica en muchas partes, con muchos proyectos de ley también. La despenalización de la droga, opinión sobre la ley, la reforma universitaria, la reforma tributaria, la reforma laboral, que uno dice, ¿qué hace un pastor metido con estos temas? Pero así el Señor nos han pedido opinión y obligado a estudiar para dar una opinión coherente con respecto a la equidad, a la justicia y a lo que de alguna forma Dios ilumina. Siempre mi lema era: lámpara es a mis pies tu palabra, luz o lumbrera a mi camino. Entonces cuando me pedían cosas difíciles, lo que hacía era sencillamente acordarme de ese texto, que el Señor iría a dar la palabra adecuada para poder exponer una cosmovisión bíblica. Y ahí hemos dejado una voz profética. Por eso el último libro que está en imprenta esta semana se llama Voz Profética, Ayer y Hoy. Y hay varios libros de apologética, otros, como le dije, de avivamiento, de estudios, pero todos están orientados y muchos son frutos de exposiciones reales. O sea, no es teoría, no es una especulación teológica, es sencillamente lo que yo entiendo que cada cristiano debe conocer y saber para estar preparado para los tiempos difíciles que vienen y sobre todo encararlos con gozo, con profundidad espiritual y con sabiduría para poder compartirlo con el resto de la humanidad. Eso sería por mi parte. Podría seguir hablándole, pero no quiero cansarle y creo que ya estamos en el tiempo más o menos adecuado. ¿Les parece? Muy bien, gracias. Vamos a dejar comentarios, preguntas. ¿Qué? Sí, bueno, no sé si alguno de los asistentes tiene alguna consulta, pregunta. Saber o discernir cuando se acerca un profeta donde uno le dice tal cosa y las cosas no son así. Eso me gustaría saber si ellas tienen que tener uno o el Espíritu, buscan la guía del Espíritu Santo o ellas se dejan guiar por la doctrina que tiene el siervo en la congregación. Ya, mire, es una pregunta bien difícil que me la han hecho varias veces. Y yo le contesto lo que dice la Escritura. La Escritura en Deuteronomio capítulo 18 creo que es, donde habla que Dios levantará un profeta como a él, aludiendo a Cristo, y le preguntan cómo vamos a distinguir si el profeta es verdadero o falso. Y ¿por qué no lo busca alguien que me lo busque? No, ¿dónde está lo que digo yo? Entonces, le dice, si se cumpliere, 18:22. A ver, léalo fuerte, hermana. Si el profeta hablara en el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tenga temor de él. Muchas gracias. Ahí está la respuesta. Si le dice, va a pasar tal cosa, y pasa los días, los meses y no ocurre, sencillamente habló presunción del corazón. Y que es un tema que también he desarrollado en algunos de los libros, un capítulo sobre eso, porque es un defecto, hablemos, muy común en la vida cristiana. El tema de hablar, de confundir la voz del Espíritu Santo con la idea personal o el anhelo personal que uno pueda tener, que es la presunción del corazón. En todo sentido, y se cometen muchos errores cuando hay gente que me dice, pastor, yo estaba orando
mucho sobre este tema, ¿no? Y sus actos son totalmente contrarios a la palabra. Y uno tiene el discernimiento claro que o sea, puede estar orando, pero no está escuchando la voz de Dios. Siempre, hermana querida, la profecía tiene que tener aval, coherencia, correspondencia con la palabra de Dios. Si no tiene correspondencia, entonces, antes de que no se cumpla, digamos, uno puede ya tomar con distancia la profecía que le están diciendo, ¿no? Sí, así que es un tema, como digo, bastante corriente, especialmente en estos tiempos. Lamentablemente así hay muchas desviaciones en general y hay que estar atento, por eso que hay que escudriñar la Escritura y preparar a la congregación a enfrentar los días difíciles sembrando esperanza. Yo le digo que no hay esperanza más hermosa que el milenio, donde nadie va a morir de hambre, donde no habrán ejércitos, ni siquiera servicio militar. Así lo dice, donde las espadas y lanzas van a ser transformadas en hechonas, en palas, en chuzos, para arar la tierra, para cultivar la agricultura. Qué esperanzador es eso, tremendo. No habrá fronteras. Entonces ver lo que viene después, pues cuando hay un temporal de invierno, pero sabemos que viene la primavera y el verano. Y estas son situaciones previas que es parte del juicio de Dios a una humanidad rebelde, y su iglesia estará protegida porque así lo ha también explicado el Señor. ¿Sí? Dos cosas. Dios nos advierte a través de su palabra que vamos a estar con muchos falsos profetas. Hoy en día tenemos muchísimos, por TikTok, por Facebook, en las escrituras, como bien decía nuestro pastor, estamos llenos. Pero sí hay una cosa, mi hermana pastora, que Dios también nos da herramientas, como tú bien has dicho, pastor, el discernimiento. Y el discernimiento viene, eso no se compra en la librería, viene por oración, dependencia de Dios y la fuente, eso. Bueno, yo quiero darles un pequeño testimonio. La palabra, solamente la Biblia, cuando me ha tocado estar como instrumento levantando iglesias en las comunidades mapuche, que ellos hablan poco castellano, las comunidades netamente mapuche no hablan castellano y muchos son analfabetos. La Biblia por sí sola, tengo testimonio de las ñañitas, se les dice a las ancianas mayores, las que mandan, digamos, con mucha sabiduría ellas, han aprendido a leer a través de la Biblia. Era mi única herramienta, pero yo no lo hice. Lo hace Dios. Y por otro lado, el otro testimonio, la Biblia me ha salvado la vida muchísimas veces. Porque la gente, aunque no crea, no conozca a Dios, tú vas con tu Biblia. Yo trabajo en lugares desde el gobierno hasta estratos muy peligrosos. Y el hecho de cargar la Biblia me han protegido. Solamente eso, la Biblia tiene por sí una presencia de Dios y nos cuida y nos guía. Gracias, hermano. Mire, yo me voy a atrever, hermano Marcelo, a ver si cometo alguna... Las personas que no son de la iglesia, porque la iglesia los tenemos ahí a mano. Atrás hay algunos libros míos, los que quedan acá, y después ahí en la liquidación me los descuenta nomás. ¿Ya? Para que las personas que no son de la iglesia, repito, tomen uno de los libros de los que quedan aquí en Sociedad Bíblica. Están en una mesita atrás. Ok, ¿alguna otra consulta, pregunta? ¿Sí? La última pregunta. Buenos días. Quizás hacer solamente el alcance que hay una promesa que el Señor nos señala para este último tiempo, que es el tercer Elías. ¿Qué es, perdón? El tercer Elías.
Mandar a donde Elías. viene el reavivamiento, la consagración y el sellamiento del pueblo que verá a Cristo sin ver la muerte. Y la promesa que todos los pueblos, como dice usted, según Isaías, nuestro gran trabajo será labrar la tierra y disfrutar de lo que Él bendice, provee y sustenta. Gracias, hermana. Sí, el arrebatamiento, creemos que Dios va a liberar a la iglesia con el arrebatamiento de todo esto. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias. Bueno, queremos agradecer a nombre de la Sociedad Bíblica. Sí, Pastor, está bien, díganos. bueno, contar con su asistencia en esta mañana especial, porque como dijimos al principio, hoy día es el Día Internacional del Libro y como Sociedad Bíblica Chilena también queremos dar una importancia, no solamente hoy día, como decía el pastor, la Biblia es el instrumento que ha permitido que cada uno de nosotros podamos conocer al Señor y en segundo lugar, digamos, del punto de vista de la literatura, es el libro más distribuido a nivel mundial, la Biblia, el más vendido hasta el día de hoy. Entonces no lo supera otro texto. Entonces es increíble. Nosotros como cristianos tenemos una presencia muy especial con respecto a la literatura, como esto ha permitido. Y también queremos animarle en esta mañana o a este mediodía, de que ustedes también puedan compartir, regalar la palabra, porque hay muchas personas que quizás no tienen los recursos. Sociedad Bíblica Chilena coloca también a disposición literatura como Biblia misionera para que ustedes puedan compartir con otros que no tienen. Y por último, hoy día tenemos una promoción especial con motivo del Día del Libro, un 23%, ¿hoy día 23%? 23% en todo lo que es Biblia y literatura. Así que si usted quiere llevar o regalar un libro, hoy día es la oportunidad también que la Sociedad Bíblica quiere aportar y ayudar. Quiero agradecer al pastor Rivera por su presencia, siempre nos honra, y agradecemos también el trabajo que usted ha hecho también con respecto a todo lo que es literatura. Y quiero también expresarle los saludos a nuestro hermano Francisco Viguera, el secretario general, en que también está participando en otra actividad. Y gracias a cada uno de ustedes. Gracias por la invitación y Dios por le la bendiga. presencia. No, yo sé eso. Sí, sáquese. Conmigo.